¿Aló? ¿Estás lista? Claro que sí. Muy bien, entonces, A comerse el mundo. Nos volvimos a juntar y desempolvamos el recetario. Estamos listas para una nueva aventura. Entrevistas, humor y lo que más nos gusta. Mucha comida. En El Hocicón, edición especial. A comerse el mundo. Hola Mercy, hola a todos, bienvenidos a un nuevo Hocicón. De entrada, el último Hocicón del 2025. ¿Cómo estás, Mercy? Hola Ceci, sí, es el último Hocicón, se nos va el 2025 y esperando con ansias y con muchos anhelos del 2026. Exacto. Venimos con un episodio más de nuestra edición especial enfocada, destinada a hablar de la comida. Nos hemos divertido mucho. Todavía, que no crean que porque se acaba el año, se acaba este especial. Todavía tenemos un par de episodios más por ahí para iniciar con pie derecho el 2026 y terminar con esta temporada tan especial. Pero qué mejor momento para hablar de comida que la Navidad, Mercy. Definitivamente, porque esperas la Navidad con tu paladar preparándose para cosas ricas que se puede comer en Navidad, en diciembre especialmente. Así es, justo antes de empezar a grabar estábamos hablando de eso un poquito, de cenas especiales, de cosas que vamos a comer o que solemos comer en la Navidad. Mercy, se me estaba ocurriendo, cómo ha cambiado de pronto tus tradiciones de reunión en la Navidad y también obviamente de la comida? ¿Cómo celebrabas cuando eras pequeña, cuando ya eras un poco más grande, ahora? ¿Hay mucha diferencia? ¿Hay tradiciones que permanecen? ¿Cómo te ha parecido? Bueno, sé si hay tradiciones que permanecen. Claro que algunas ya se han quedado en el olvido, pero la mayoría, por ejemplo, las novenas que se hacen en casa con los familiares más cercanos, con los que tienen tiempo muchas veces o con los que están en casa, se mantiene y ahí, desde ahí empiezas a compartir. Entonces empiezas a compartir un café, empiezas a compartir algo de comer y vienen las canciones de los villancicos y ese tipo de cosas, porque hace muchos años hacíamos las novenas en las iglesias cercanas. Entonces todos los niños iban a las iglesias cercanas a la novena. La novena hacían los domingos, en la mañana o en la tardecita o incluso en la noche con los padres de familia y, y nadie hacía en las casas, creo que no hacían las novenas, muy poca gente hacía las novenas en las casas porque nos reuníamos en las iglesias para que incluso nos den un papelito de que no hemos faltado a ninguna novena La novena. para que nos den la funda de caramelos. Yo recuerdo a un sacerdote que nos llamaba a misa y nos daba el papelito, nos hacía jugar y decía, todos quienes cumplan la novena pues tendrán su gran funda de caramelos. Entonces, yo recuerdo aquellas cosas, ¿no? A más de la funda de caramelos que nos daban en la escuela o que nos daba mamá, papá con lo que nos gustaba. Entonces, creo que de niños, mientras más caramelos teníamos, más felices éramos, porque no era que nos conformábamos con una fundita de caramelos y ya estaba, queríamos ir a todos lados en donde iban a dar caramelos y yo recuerdo incluso que Guaranda, una ciudad muy pequeñita, yo creo que todos los niños de Guaranda se reunían en esos instantes donde íbamos a coger tantos caramelos que a veces hasta nos enfermábamos de tanto comer caramelo. Es verdad, ahora que lo mencionas, me parece, es algo súper ecuatoriano, la funda de caramelos para los niños en Navidad, parte de la tradición ecuatoriana. No sé si hay algún otro país en donde lo hagan, nos pueden compartir acá abajo en los comentarios, cuéntenos si en sus países ocurre, pero en Ecuador es demasiado importante eso, ¿no? Como que en cada lugar, muchas veces en los trabajos de los adultos se hacen celebraciones navideñas para los hijos y les dan también funda o bolsa de caramelos. En la escuela o colegio, pues en la escuela, en la primaria particularmente, por lo general cuando uno ya pasa a secundaria ya se pierde la costumbre porque es para los niños como tal. En el barrio, como Mercy dice,
la iglesia, las personas que asisten a la iglesia, siempre es importante eso. Para mí también es una de las tradiciones más bonitas de Ecuador y sobre todo de Guaranda, como tú dices, ciudad pequeña. Nosotras, es decir, mi hermana y yo, recibíamos siempre el de la escuela, los caramelos de la escuela. Mis papás compraban caramelos en la casa. Siempre había regalos. Cuando estábamos, como dices, en la iglesia, en los años de catecismo, había bolsa de caramelos de regalo. Amistades de mis papás, familiares, Mercy probablemente también, siempre nos daban más fundas de caramelos y lo que tú dices, mientras más recibir era muchísimo, muchísimo mejor. Yo recuerdo en donde guardaba de pequeña mis fundas de caramelos, donde yo las guardaba todas para tenerlas ahí. Y creo que la mezcla es una de las cosas, de las comidas o bueno, de los snacks más importantes de la Navidad allá. Y es que las fundas, las bolsas de caramelos tienen galletas, unas galletas especiales de Navidad, que al menos en ese momento al que yo les estoy hablando, hace más de 20 años al menos y más atrás, eran unas galletas que solo se conseguían o se vendían en la época de Navidad. Ahora me parece que ya es más común verlas en los supermercados el resto del año, pero es una mezcla entre galletas navideñas y dulces, chocolates, caramelos duros, caramelos suaves, lo que se quiera poner en la funda de caramelos. Y creo que es como muy importante ese ritual de hacer la combinación entre los diferentes dulces que traiga la bolsa para comerlo. Merci, ¿cuáles eran tus favoritos de la funda de caramelos? Bueno, para mí siempre han sido los favoritos hasta el momento. Las galletas que tú dices, que decíamos, las galletas de animalitos, porque Las de venían animalitos. en formas de animalitos, ¿no? Entonces, creo que era una mezcla de juego y una mezcla de comer, de estar satisfechos con eso, porque veíamos, y yo recuerdo con mi hermana, jugábamos pues y comíamos las galletas y decía, me encontré un burrito, por ejemplo, me voy a comer la cabeza, me voy a comer las patitas. Incluso teníamos el tema de poner algo en el piso o en la cama y botábamos los caramelos ahí para ver O poner todos los la caramelos para ver. cantidad, quién tenía más caramelos Uh-huh. y quién tenía los más deliciosos dulces. Uh-huh. A veces resultaba que la funda de una de nosotros, bien mía o bien de mi hermana, acrecentaba y la otra menoraba porque mezclábamos todos los caramelos. Y sí, esa ha sido la idea de la Navidad, especialmente, como tú decías, en Guaranda, en nuestra ciudad pequeña. Y ahora, por ejemplo, los niños, hay muchos niños de las áreas rurales que vienen con sus padres a golpear las puertas, a pedir las navidades, y la gente como que tiene preparadas unas funditas de caramelos e incluso ropa que ya no utilizan. Esa gente va contentísima llevándose la ropa o los juguetes del niño que quiere obsequiar. Entonces, como se dice en Navidad, es compartir. Ese es un momento también muy bonito porque hay niños que tú le regalas un juguete y se emocionan tanto porque son niños porque hay mucha pobreza también en nuestro país, en nuestra ciudad. Entonces, el regalarles un juguete usado, pero todavía en buenas condiciones, porque no puede regalar algo que ya no sirve. Eso también es importante porque no se regalar por regalar no se debería hacer, sino regalar algo que todavía utilices y que esté bien. Entonces, la mayoría de cosas que ha pasado, que me ha pasado a mí, es cuando los niños abrazan a los peluches. Hay niños que les encantan los peluches, son niños que abrazan a los peluches y se emocionan tanto. Y creo que ese es uno de los mejores momentos en que uno puede compartir sin necesidad de que seas tan adinerada o que tengas dinero hasta para votar como para regalar, ¿no? Uh-huh. Esa es la magia incluso de la Navidad que todavía se da en las ciudades pequeñas como la nuestra, Ceci. Así es, Mercy, tal cual. Definitivamente todo esto está relacionado con esa magia de la Navidad. En lugares, como tú dices, más pequeños como Guaranda, por supuesto que este tipo de tradiciones
sigue siendo demasiado importante. Creo que todos tenemos tradiciones alrededor de la comida en general en la Navidad. Para pasar a las comidas más grandes, porque empezamos por lo que más nos gusta, que son los dulces, definitivamente que para mí puede ser el mejor recuerdo de la Navidad, el mejor sentimiento relacionado a Navidad, el día siguiente, ojo, el día siguiente después de haber salido a vacaciones de Navidad de la escuela, o sea, si terminamos ayer, que es viernes, terminamos ayer en la escuela, que por lo general era con programas o eventos navideños para las familias, con la entrega de la funda de caramelos y hasta luego a los amigos y todo hasta el año que viene. El día siguiente, despertarse hoy en la casa, en esas vacaciones de Navidad, de pronto rebuscar, como tú dices, en mi funda de caramelos, ir a comparar con la de mi hermana en su cuarto, ese me parece como el mejor recuerdo, sentimiento de la Navidad, completamente de la Navidad, como niños, como niñas. Y ya más grande, Mercy, ya sin funda de caramelos, ¿cómo eran tus tradiciones y cómo era la comida en tu casa? Bueno, mamá siempre decía, ¿y ahora? ¿Qué vamos a hacer en Navidad? ¿Qué voy a hacer en Navidad? Pero creo que de niños ya no nos importaba lo que se coma, ¿no? Y ya de adultos igual no importaba lo que se coma, lo importante era que era Navidad, que teníamos, y no era ni siquiera el día de Navidad, porque 24 es Nochebuena, ¿verdad? Y 25 es Navidad. Y para nosotros la Navidad era el 24, el Como en 24. toda Latinoamérica, los latinos Sí, en general tendemos a celebrar el 24, a hacer la cena de Navidad exacto. el 24, tal cual. Exacto. Hay poca gente que se reúne el 25 para celebrar la Navidad, pero la mayoría de gente creo que es el 24 y decimos el 24 es la Navidad. En Entonces Latinoamérica. ahí, como decía mi madre, decía, tenemos que no solamente pensar en los regalos, tienen que aprender a ser buenos hijos, pues eso nos decía siempre mamá y decía, se portaron bien durante todo el año para que tengan caramelos, se portaron bien durante todo el año para que tengan juguetes. Y bueno, ya pasaba el tiempo y te digo, mi madre sigue regalándonos la funda de caramelos. Me Hasta encanta. ahora, hasta ahora, ella hace sus fundas de caramelos y una un poquito más grande da a los hijos y un poquito más pequeña da a los nietos. Pero Va, la funda, es por rangos. exacto, por rangos. Entonces, es una de las cosas más bonitas que uno puede sentir porque en realidad es lo que mucha gente dice, ¿no? La Navidad no es una época, la Navidad no es un tiempo, la Navidad no es un momento, la Navidad es un sentimiento definitivamente y eso es lo que para mí es la Navidad, porque hay mucha gente que yo, por ejemplo, tengo lucecitas en mi escritorio, en mi trabajo. Tengo incluso el nacimiento, un nacimiento y algunos cuando van a verme en la oficina dicen, qué lindo, qué bonito, no, pero otros dicen, yo no he puesto porque yo no tengo esa costumbre, a mí no me gusta la Navidad. No, no me gusta, digo, bueno, eso ya depende, ¿no? Pero la Navidad es un tiempo no sé, de paz, de tranquilidad, de dulzura, de las cosas más bonitas que uno cree que el ser humano debe tener. Entonces, para hablar de Navidad, para mí también es el hecho de que hoy como madre es, y bueno, ¿a qué horas nos vamos a reunir? No muy tarde porque hay pequeños, hay niños pequeños y ellos no van a estar despiertos hasta a- tan tarde, ¿no? Entonces, es bueno, vamos a cocinar, ¿qué cocinaremos? Porque antes, Ceci, no es que había el pavo, antes lo que se comía es el pollo, la gallina, es lo que se podía comer o lo que se tenía para comer, pero ahora es el pavo, la carne de cerdo incluso, los lechones, entonces que la gente está pensando en ese tipo de comidas por la Navidad. Es verdad, definitivamente, sí. Yo en mi casa creo que desde que yo me acuerdo, sí, había también mucho pollo asado, pollo al horno, Ujú. realmente.
la misma preparación que con el pavo, pero con pollo. También había pavo. Casi nunca ha habido cerdo como proteína principal en las navidades tradicionalmente en mi familia, no era tanto en ese momento. Y pues sus acompañamientos, ¿no? Arroz, papas, ensaladas, bebidas, lo que fuera, pero por lo general eso era como siempre lo más tradicional. Actualmente, que somos nosotros quienes, es decir, Sergio y yo, quienes, ¿cómo se dice en español? Hostear, organizamos la Navidad, recibimos a la gente, recibimos a la familia en nuestra casa. También tratamos de mantener eso, por lo general es pavo, lo que comemos para ese día, pero siempre con opciones vegetarianas o pesetarianas para nuestra querida productora, mi hermana, por supuesto, también. Que no consume esas otras proteínas animales, pero tratamos como de mantener eso mismo, ese mismo menú exactamente. Ese menú además es como bastante común acá en Colombia también, es como, sí, lo que tú dices, ¿no? Puede ser un pollo al horno o un pavo o algo de cerdo al horno con el resto de acompañamientos que son muy similares, ensaladas navideñas, arroces, papas en diferentes formas y ese tipo de cosas. Entonces también como que por ahí va el tema de la comida. En mi casa, yo recuerdo, y voy a contar esta anécdota relacionada a la comida, y es que cuando había reuniones con la familia extendida, es decir, tíos, primos, mis abuelos o mis abuelas sobre todo, a nosotras, a mi hermana y a mí, nos gustaba mucho que a mi mamá, que dentro de las tías que organizaban, a mi mamá le tocara la responsabilidad de las proteínas. Nos gustaba más cuando ella misma las cocinaba. Entonces, si era ella la que asaba una pechuga de pavo o un pollo o lo que sea, nos parecía mucho mejor que cuando a alguien más le tocaba. Nos preferíamos que a mi mamá le fuera asignada ese plato principal y que los demás hicieran los acompañantes, porque nos gustaba mucho y pues luego ya en las celebraciones en la casa definitivamente eh, era como esa la comida importante. Yo tengo que contar que mi menú de cena de Navidad puede ser de mis comidas favoritas. Pavo con papas de ensalada me parece de mis comidas favoritas, me decía en general, no para la Navidad, sino en general. No, sí, en realidad el pavo es delicioso, ¿no? Y especialmente si le pones una salsa agridulce. Bueno, a mí me encanta la salsa agridulce, ¿no? A veces le hago de mango, eh, de lo que se me ocurre de pronto. Y la carne de pavo te va bien con ese tipo de Con ese salsas tipo que de... son dulces. Te ayuda bastante porque como la carne de pavo es un tanto seca, con Ujú. esa salsa pues queda genial. Y es verdad, ¿no? Pero a veces por el costo, la carne de pavo como que queda para la Navidad, es como que hay cantidad de pavos en la Navidad y yo creo que la gente que le gusta, incluso la de menos recursos, hace su esfuerzo para poderse comprar un pavito o una pavita que se llama aquí y poderla compartir, ¿no? Entonces yo creo que en la Navidad es el momento en que todo el mundo hace su pequeño esfuerzo para tener una cena que todos nos merecemos, es Ceci. Así es, Mercy. Creo que es un espacio especial en donde todos buscan preparar alimentos especiales, cosas que unan a la familia, cosas que sean tradiciones, como por ejemplo rescatar esas recetas que hacían antes su mamá, su abuela, la persona, su tía en la cocina, rescatarlas y llevarlas a ese momento especial de la Navidad. Creo que todos pensamos en lo especial que vamos a comer ese día. Por más de que sea algo muy sencillo, sin embargo, al ser una receta o una comida que nos trae recuerdos de antes, de la tradición, de la familia, del grupo, es como muy importante eso, todos ponemos el esfuerzo en eso definitivamente. En general, quiero decir, los dulces son demasiado importantes en Navidad, Mercy. En Ecuador, bueno, en la mayoría de lugares, porque en Ecuador es diferente según el lugar, pero en Ecuador y en Guaranda, particularmente en nuestra ciudad, nuestra pequeña ciudad de la que ya les hemos hablado en episodios anteriores, están los buñuelos, que ahora ya se venden al año, todo el año, pero son una comida particular, específica de Navidad.
Ahora, yo quiero hacer esta aclaración importantísima. En Ecuador, los buñuelos en general y sobre todo estos de Guaranda son un postre, son algo dulce. ¿Por qué? Porque se trata de una masa neutra en sabor, como tal la masa, muy parecida en el mundo de la cocina europea, lo pueden comparar con un profiterol prácticamente, es ese tipo de masa, pero que se come con miel y generalmente o tradicionalmente con miel de panela. ¿Sí? Entonces, es algo dulce, es algo que lo comemos al final de las comidas como postre. Los buñuelos colombianos, al contrario, son una fritura salada. Primero es una fritura y segundo son saladas. Es una masa que tiene distintas harinas, incluyendo harina de yuca, tiene queso, particularmente o tradicionalmente el que se conoce acá como queso costeño, que es un queso semigraso y bien salado que se hace en la mezcla, para la grasa del queso ayuda a la mezcla tal cual, y se hacen unas bolitas, pueden estar, quienes no están en Colombia pueden irlo googleando, unas bolitas que se fríen en aceite, son unas bolitas perfectas, prácticamente pequeñitas como una bola, como una pelota de ping-pong o de golf. Hay personas que los hacen gigantes, también es un hecho, pero es una fritura completamente salada. Es una comida salada, el buñuelo, pero sigue siendo comida de Navidad. También hay buñuelos de Navidad por acá, Mercy. Ujú. Bueno, nosotros de aquí los buñuelos en horno, ¿no? No fritos, sino en horno, Asado. Uh sí, -huh. asados. Y como tú decías, una masa que no tiene ni sal ni azúcar y que realmente lo delicioso lo pone la miel de panela, la miel de panela. Entonces, bueno, ahora, como tú decías, la encontramos durante todo el año, pero hace muchos años, yo recuerdo en nuestra ciudad, había una sola persona que hacía buñuelos, una sola persona la que conocíamos, y eran filas y filas para comprar los buñuelos que nos correspondía comer especialmente en Navidad. Entonces, no Navidad. importaba que luego ya no haya buñuelos, pero en la Navidad debía haber buñuelos. Es el postre favorito y creo que hasta el momento seguimos con ese tema, con esa delicia, seguimos adquiriendo incluso en otros lugares, ¿no? Hay personas que hacen más grandes, más pequeñitos, pero al fin de cuentas son los buñuelos que esperamos siempre en Navidad. Así es, Mercy. Yo prefiero más pequeñitos, tanto en los buñuelos ecuatorianos como en los buñuelos colombianos. Mientras más mini sean, me parecen más deliciosos. Eh, la verdad, realmente no me gustan los Los gigantes. gigantes. Exacto. Otra comida muy latina en general para la Navidad, Mercy, son los tamales y sus diferentes variaciones. El tamal en Ecuador es una preparación específica, en Colombia tiene sus variaciones, en México también es un poco diferente, el tamal mexicano se parece más a lo que en Ecuador y Perú y en algunos lugares de Chile tenemos como humita de maíz. Pero cada uno es diferente, en los países de Centroamérica lo mismo, en Venezuela no hay tanto tamal como tal, sino más bien hallaca, pero todos tenemos algún envuelto de masa en una hoja, ya sea de maíz, de plátano, de lo que sea, o la mayoría de países tenemos como este concepto desenvuelto en Navidad, relacionado a Navidad. Sabes que en mi casa no era tan típico como de Navidad, como que era común que hicieran tamales a lo largo del año para otro tipo de celebraciones o para ciertos momentos especiales del año o en invierno, porque es una comida que me parece que va muy bien en invierno, esa abrigadorcita, pero definitivamente el tamal como concepto o el envuelto como concepto es bastante navideño. ¿Para ti era especial de Navidad, Messi, o general? Era especial igual, hace muchos años. Luego se fue haciendo como que general, ¿no? Ahora tú puedes conseguirlo y comerlo el momento que tú quieras. Pero antes era muy especial igual como los postres que hemos hablado. El tamal era dependiendo, ¿no? En casa unos lo hacían con queso, otros lo hacían incluso de dulce con carne de chancho, con Es verdad. arvejitas y con zanahoria y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ya dependía del gusto y siempre estábamos pensando en que también esa es una comida típica que te gusta y que lo estás esperando para comerlo, ¿no? Yo creo que más que el tipo de comida es el momento.
es el momento, es la época en la que estamos y de pronto, o sea, cualquier cosa que comamos nos va a caer súper bien porque estamos con la gente que amamos, porque estamos pensando en la Navidad, porque estamos, no sé, tal vez uniéndonos como familia y creo que independientemente del tipo de comida que tú puedas servirte en Navidad, está eso, ¿no? Las sonrisas, la alegría, el abrazo, la confraternidad. Eh, a veces creo que como que ni te das cuenta de lo que estás comiendo. Claro que algo rico debe ser, ¿no es cierto? Pero a veces no te das ni cuenta de lo que estás comiendo, porque yo siempre suelo decir que no es lo que tú comes, sino con quién tú lo comes. Entonces, la Navidad es eso, o sea, la reunión familiar, la gente que viene a nuestro lado, con quien compartimos. Y por eso es que hay personas que dicen, yo no tengo para pavo, pero todo lo que voy a comer en Navidad lo voy a hacer con gusto y lo voy a hacer con cariño. Hay un compañero de trabajo que siempre molesta y dice, yo lo que voy a hacer en Navidad es lo que más me gusta, la sopa de fideo. Nos vamos a reunir, vamos a comer sopa de fideo y vamos a estar muy felices. Dice, digo, claro, o sea, todo depende de la persona, ¿no? Si de pronto no había para pavo, no había para cosas ricas, lo importante es el compartir y una sopa de fideo también vendría bien en esos momentos, Ceci. Así es, Mercy. La comida de Navidad es muy importante, pero realmente es el pretexto para celebrar, para encontrarnos con quien queramos encontrarnos, con la familia, con los amigos, con los compañeros que nos acompañan en el trabajo o estudio todo el tiempo. Ese es el verdadero sentido y tener estos platos, estos dulces, estas preparaciones especiales de Navidad realmente se va volviendo tradición precisamente porque lo conectamos con el sentimiento, no por la comida per se, sino por el sentimiento y por esos momentos que vivimos alrededor de la mesa en Navidad. Para Uh -huh. nosotras, la Navidad es probablemente la festividad más cercana en esta época, por supuesto, dependiendo de el lugar del mundo en el que ustedes se encuentren, las costumbres que tengan. Muchos podrán estar teniendo otras celebraciones en la comunidad judía en este momento, ya están celebrando los diferentes días de Hanukkah, en las distintas comunidades, nacionalidades, religiones, etcétera, tienen sus propias celebraciones para este momento, pero nosotros hemos querido hablarles un poquito de la comida en torno a la Navidad porque es de donde vienen nuestras propias tradiciones. Pero como siempre, queremos leerlos, queremos escucharlos, cuéntenos en los comentarios, en sus países, en sus celebraciones, cuáles son esos momentos especiales relacionados a esta época de fin de año, cuáles son esos alimentos, esas comidas que se han vuelto tradición definitivamente, porque queremos leerlos mientras vamos terminando este hocicón y terminando el 2025, Mercy. Uh -huh. Vamos terminando el 2025, agradeciendo a la vida, ¿no? Por todas las cosas que hemos tenido, que han sido subidas y bajadas, como suelo decir yo, pero en realidad eso es parte de la vida y agradecer por la gente que está a nuestro alrededor, aquellas personas que, como tú, por ejemplo, como María Gusta, no las veo seguido, no las tengo físicamente cerca como para apapacharles, pero están ahí y eso también es parte de la vida, del tiempo que hemos pasado en estos 365 días que están por concluir y que, bueno, siempre esperando porque también la Navidad es un tiempo de fe, un tiempo de esperanza, de que las cosas más bonitas que anhelan se haga realidad el próximo año. Siempre poniendo hincapié en que lo que más buscamos los seres humanos es ser eso, ¿no? Mejores seres humanos para un próximo año. Finalmente contarte, Ceci, que algún momento queríamos hacer un cambio en Navidad y a mi esposo le habían regalado un lechón parece que era en el lugar en donde él trabajaba. Entonces decían, pavo en vez de, mejor dicho, lechón en vez de pavo, es como que sonaba diferente, ¿no? Resulta que él mandó a asar, pero la persona que lo hizo tan mal, lo quemó y el rato que nos trajeron no estaba el lechón completo, estaba partes, porque seguramente sacó lo que se quemó y dejó lo que estaba menos quemado
pero realmente era incomible, no pudimos comerlo. Así es que nos quedamos con el antojo de lechón porque creo que no supimos exactamente dónde debíamos ir a dejar, porque lo que queríamos es que se hace un horno de leña, que el sabor es Claro, diferente, viene, ¿no? claro. Pero resulta que el señor que lo hizo, creo que no tuvo experiencia o se olvidó, no sé qué pasó, pero nos vino trayendo un poco de chancho carbonizado y que no lo pudimos comer definitivamente. Y no recuerdo ese momento qué es lo que fuimos a comprar para poder comer porque lechón ya no había. Esa es Claro. una de las cosas que recuerdo siempre y mis hijos lo recuerdan también, que ellos querían igual probar, pero se sentía el sabor del quemado en el chancho, en las partecitas que medio Le estaban, faltaron, Dios mío. eso, sí. Entonces, eso recuerdo de una de la Navidad y creo que mis hijos también no se van a olvidar de ese día de que no pudimos comer lechón, el lechón estaba quemado. Exacto, tienen que volverlo a intentar alguna otra vez. ¿Alguna vez? Uno que esté bien para que se vaya, para que se vaya esa idea. Bueno, Mercy, les agradecemos a todos por habernos acompañado, no solamente hoy, sino en este 2025. Un año más que nos han escuchado, que nos han enviado sus comentarios, que nos hemos escuchado de lado a lado definitivamente, que gracias a ustedes, pues que nos han permitido seguir reuniéndonos acá a conversar, a compartir con ustedes esas cosas que de las que nos gusta hablar de todo, ya lo saben, pero estamos muy agradecidas de saber que ustedes también disfrutan estas conversaciones y que cuando nos escuchan desde sus casas, desde sus lugares de trabajo, mientras van manejando, se involucran y comparten esta conversación con nosotras. Muchísimas gracias definitivamente por su compañía en el 2025. Les deseamos una feliz Navidad, felices fiestas, cualquier celebración que tengan en este fin de año, un feliz cierre del 2025, inicio del 2026 y por supuesto que tenemos más Hocicón desde enero. Merci. Sí, desearles una feliz Navidad, desearles que todo lo que anhelan, que todo lo que sueñan se haga realidad en el año 2026 y que estemos en paz. Yo creo que el mundo necesita paz y nosotros como parte del mundo también necesitamos paz. Yo creo que lo máximo que podemos pedir o lo más grande que podemos pedir es eso, que haya paz en cada uno de sus corazones primero, que haya paz en cada uno de sus hogares, que haya paz en cada una de sus ciudades, de sus países, para que podamos vivir como se debe vivir, porque yo digo que la vida tiene que ser llena de paz, porque si no, no es vida definitivamente. Así es que, Ceci, igual desearte una linda Navidad, a nuestra productora igual, a Sergio, a Olger, a todas las personas que nos ayudan en el Hocicón. Como tú decías, algún momento no es que estamos solamente nosotros, hay mucha gente que está ayudándonos, motivándonos, empujándonos, e incluso ayudándonos a arreglar los equipos para que podamos grabar el Hocicón. Nuestra productora que siempre está detrás de nosotros indicándonos lo que tenemos que hacer porque nos hemos olvidado y ese tipo de cosas. Así es que desearles una linda Navidad, un venturoso año 2026 y agradecerles por todo lo hermoso que ha sido este año y por lo importante también que son cada uno de ustedes en mi vida. Gracias, Ceci. Así. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Nos retiramos a terminar el 2025. Celebren, disfruten, descansen en estos días también de reunión y coman. Hasta el 26. Y coman mucho, por supuesto. Coman mucho. Nos oímos Nos vemos. el 26. En el Hocicón, edición especial. A comerse el mundo.